Muy bien, Nosotros claro. sí. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Buenos días. Gracias por la oportunidad que me prestan de compartir la palabra de Dios. Esperemos que vamos a aprender algo y todo el tiempo sabiendo que es un comentario de la palabra de Dios. Se tiene que revisar porque yo como humano puedo hacer errores. Hay que entrar en la palabra de Dios y que Dios esté con nosotros. Vamos a Efesios capítulo 4, por favor, si tienen sus Biblias a la mano. Vamos a leer del 1 al 8. Efesios capítulo 4. La escritura dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A ver si alcanzamos a llegar al versículo 16, que es, así va a ser el estudio completo. Pero esa última parte de lo que leímos viene del Salmo 68, versículo 18. Y no creo que Pablo está usándolo como un cumplimiento, sino que es una verdad de Dios que me parece que todos los judíos entendían. Yo sé que Pablo sí lo entendía, pero vamos a mirar dónde viene ese origen. Pero antes de ir para allá, quiero tomar en cuenta que aunque tenemos un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, Pablo dice que tenemos un Dios que está en todos, sobre todos, por todos y en todos, como que Él es el que es exaltado. En el Salmo 68, no creo que es una escritura que podemos decir que a veces los profetas hablaban y no entendían lo que estaban diciendo. No, era una profecía que no sabían cómo se iba a cumplir ni cuándo se iba a cumplir. Yo pienso que este es simplemente una alabanza a Jehová Dios de parte de un judío. Yo pienso que esta persona, como dice ahí, Salmo de David, aunque parece que no está en el original, pero sí pensamos que es de David. Dice en alabanza David a su Dios: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de la presencia de los que la aborrecen. Como es lanzado el humo, lo lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Es su nombre, alegraos delante de él. Como puede ser como un canto, un salmo, una alabanza al Dios. Así está saliendo las palabras de este hombre. Versículo 5. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste en el desierto, la tierra tembló. También destiraron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Esta información lo tienen los judíos y ellos pueden mirar en su historia y de ahí
acordarse de los hechos de Dios y alabar a Dios, darle gracias por lo que ha hecho. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabras, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejército, y las que quedaban en casa repartían despojos. Que fuisteis echados entre los tiesos. Seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas como amarillez de oro. Cuando esparció el omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte Basán, monte alto de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él siempre. Está hablando del monte, el monte de Sión, donde está la casa de Dios. Dice ahí en el versículo 17, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová. Adiós. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es librar de la muerte. Ahí en el versículo 17, David le está dando crédito a Dios por la fuerza que él ha dado a él en las conquistas. Y luego sigue esa escritura que encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 8. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. David reconoce que Dios es el que subió a lo alto y cautivó la cautividad. Es el que da dones a los hombres. Y quizás yo estoy pensando en mi comentario de que en una experiencia, David, o quizás en varias experiencias, David le está dando crédito a Dios por las conquistas. Y lo menciona en esta manera, cautivaste a la cautividad. Otra de las cosas que hizo Dios son numerosas. No quería leer una que está en Éxodo capítulo 15, de las muchas cosas que hizo Dios que nosotros podemos leer, que nos anima, porque están escritas para exhortarnos, para animarnos de las cosas que ha hecho Dios. Son maravillas tremendas. En el versículo 1 del capítulo 15, y lo vamos a leer también en el versículo 11 y 12, pero continuamente está diciendo Moisés, David, los profetas, de las cosas que ha hecho Dios. Es maravilloso para la gente que cree en él. Pero dice ahí en el versículo 1 del capítulo 15 de Éxodo. Entonces cantó Moisés a los hijos de Israel y los hijos de Israel este cántico. A Jehová dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Está hablando de lo que hizo cuando salvó a Israel, cuando pasaron por el mar y conquistó al ejército. Dice el versículo 11 y 12, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra y la tierra nos tragó. Eso nomás dos de muchas cosas que ha hecho Dios en la historia de Israel, para que nosotros nos podamos animar. Y esas cosas se repiten entre los hijos de Israel. Y lo tenemos, la primera de Samuel, capítulo 30, ojalá que les pueda recordar de cosas que yo pienso que ya sabemos, de las victorias que tuvo David y tantas veces que Dios lo salvó, porque era Dios que lo salvó todas las veces. En los últimos días de la vida de David, él tuvo que huir de Saúl y se fue y se unió con los filisteos, que vienen siendo los enemigos de Jehová.
los enemigos de Israel. Y cuando se fue para allá, pues ya Saúl dejó de buscarlo. Pero en el tiempo que estuvo con los filisteos, que fue como 1 año y medio, el rey de los filisteos le dio una ciudad a David y a la gente que acompañaba a David. Eran 600 hombres que lo acompañaban. Todos los que estaban disgustados con el gobierno de Saúl, todos los que estaban endeudados, todos los que preferían seguir a David y vivir ahí al aire libre o a la pura misericordia de Dios, quieren vivir con Saúl. Estaban disgustados. Bueno, hubo un tiempo que los filisteos se van a reunir para pelear contra Israel. Y eso va a ser la caída de Israel y va a ser el tiempo cuando David va a sentarse en el trono. En este tiempo David tiene como 29, 30 años, ya fue ungido para ser el siguiente rey, pero eso fue hace unos 15, 14, 15 años atrás. Pero el rey de los filisteos le había dicho a David que cuando vaya yo en campaña, me vas a acompañar. Y David dijo, sí, voy contigo y tú sabes lo que puede hacer tu siervo. Entonces David se une con los filisteos para ir a pelear contra su misma gente, Israel. Se puso en una situación, David, que no le quedaba otro, pues para salvarse se tuvo que refugiar allá. Pero cuando llegó a la batalla, los otros 4 reyes de los filisteos dijeron, ¿qué está haciendo este filisteo, este hebreo contra nosotros? Entonces el rey que le había dado refugio, le dio una ciudad y todo, y se presentó fiel David a los filisteos, a este rey. Y él quiso defender a David diciendo, este hombre ha estado conmigo y se ha encontrado fiel y va a ir a la batalla con nosotros. Pues los otros 4 reyes dijeron, no, no va a ir con nosotros. Envíalo para atrás a su casa. En ese tiempo que se unió David con los filisteos para hacerle guerra a Israel, dejó desatendido su pueblo en Ziklag. Y cuando volvió, encontró su ciudad quemada y su gente se los llevaron cautivos. Estamos en la primera Samuel capítulo 30, voy a leer ahí. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, porque se fueron a campaña, pero no pudieron pelear porque no los aceptaron los filisteos. Pero ahí viene para atrás, y en esos 3 días que se fue, llegaron los amalecitas, quemaron el pueblo, despojaron la ciudad y se llevaron a la gente. Dice, vinieron a Ziklag al tercer día. Los de Amalek habían invadido al Negev y a Ziklag, que habían asolado a Ziklag y habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino los habían llevado a seguir al camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, he aquí que estaban quemadas. Sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, israelita, Abigail, la que fue mujer de Nabal el Camel, también eran cautivas. A todos fueron afectados por este cautiverio. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová. Eso es lo que quisiera concentrar en eso, que Jehová, digo, David se fortaleció en su Dios. No había para dónde hacerse David. Los mismos hombres que también estaban sufriendo con él, no lo estaban apoyando, sino que lo querían apedrear. Entonces él va a poner su confianza en Dios para que lo saque de este apuro. Entonces, el versículo 7 le dice a uno de los sacerdotes que habían sobrevivido que él le trajera el abrigo de el efod de David, de los sacerdotes. Dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Se puso se me que es la placa que ponen enfrente de los sacerdotes para servir a Dios. Entonces David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores.
los podrá alcanzar. Y le dijo, síguelos. Esa es la respuesta de Dios. ¿Cómo vino la respuesta? No sabemos. Quizás una voz, pero sí aseguró a David que sí los iba a rescatar. Los podrá alcanzar y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y sus 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. No sé si conocemos esa historia, que llegaron 600 hombres y nomás pudieron seguir 400 de ellos. Dice el versículo 10, versículo 9, al torrente. Partió pues David, él y sus 600 hombres que con él estaban, llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos, los racimos de paz. Y luego que comió, volvió en él espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Estoy leyendo esto porque no estoy muy seguro si ustedes han leído esta escritura, y si leyeron hace tiempo atrás, pues nada más lo estoy recordando. Y así nos acordamos de las cosas, y entre más leer ustedes, más pronto podemos seguir adelante. Versículo 13, y les dijo David, ¿de quién eres tú? Al, al joven que habían encontrado. Él respondió, y respondió el joven egipcio, y dijo, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una excursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y del Negev, y Caleb, y pusimos fuego a Ciclag. Él era uno de los que estaban involucrados en quemar la ciudad que le habían dado a David. Él estuvo en todo eso, pero se enfermó y lo dejaron ahí. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, he aquí que estaban desparramados sobre la tierra aquella, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. No nomás agarraron despojos de Ciclac, sino que atacaron todos esos lugares y llevaban gran botín. Ese es el botín que le va a tocar a David cuando lo conquiste. En versículo 17 dice, los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. No les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos y de las hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. No nomás recuperó lo de él, lo de su pueblo, lo de su gente, sino que recuperó de todo el botín que habían robado de todos los otros lugares. Era un gran botín, era una gran victoria. Dios es el que lleva la victoria, pero vamos a tomar en cuenta aquí que los hombres, todos los que se llegan a David, no tienen la misma fe como la tiene David. Se tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedarse en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Versículo 22, tenemos que notar que ellos están siguiendo a David, y David había consultado con Dios.
Esta es la misma gente que lo quiere apedrear a David, porque han perdido todo, ya recuperaron todo y más. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino que cada uno, su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. David dijo, no hagas eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová. Ese es el punto, de lo que nos ha dado Jehová. Ellos no son como David, ellos nomás siempre están siguiendo a su líder, a su jefe, y con la fuerza de ellos piensan que ellos ganaron la batalla. Pero David piensa muy diferente. Ahí les dice, no hagas eso, hermano, de lo que nos ha dado Jehová, que nos ha guardado y ha entregado en mano a los merodeadores que vinieron con nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Cuando David llegó a Ziklag, envió del botín a los ancianos de Judá. Estos no pelearon, pero son de la gente que le daba campo a David cuando andaba huyendo de Saúl. Entonces David no se olvidó de esa gente. Entonces del botín que agarraron, volvió a darles para atrás a esa gente, de los que habían robado y, y a los demás, a todos los que repartió bien, como quien dice, dio dones que Dios le dio a él. Y aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Los envió a los que estaban y lo menciona varias ciudades en los últimos 2, 3 versículos del capítulo 30. En esto, lo que habíamos leído en el Salmo 68, no estoy seguro si es la ocasión cuando llega esta escritura, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. En el versículo 18 del Salmo 68, que ya lo leímos, en la alabanza que está dando David a Dios, dice ahí que, versículo 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. Como que queda ahí lo que hizo David. El que hizo el trabajo es Dios. Y Dios dio los dones por medio de David. Y también dio Dios los dones a los rebeldes. Versículo, a la última parte del versículo 18 dice, también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Ellos recibieron también de los dones. David se había disgustado con ellos porque no querían compartir los dones que Dios les dio, como que ellos no creen que Dios se los dio, sino que ellos se lo ganaron en victoria. Pero David sabe muy bien, por medio de todas las escrituras y de su fe, él se fortaleció en Dios y le pidió a Dios, y Dios le dio la victoria, usando los 400 hombres, claro, pero los 400 hombres no piensan igual que David, pero David sí lo piensa. En ese salmo, yo pienso que eh, Pablo, acá en Efesios capítulo, cómo hace las cosas Dios, y está usando ese ejemplo para aplicárselo a Jesucristo. Aquí en el versículo 8 de Efesios capítulo 4, es obvio con los siguientes versículos que está hablando de Jesús, porque Jesús subió a lo alto. Jesús llevó cautivo la cautividad. Jesús dio dones a los hombres. Versículo 9 y el versículo 10 nos va a entender cómo
Jesús llevó cautiva la cautividad. Allá se va a mirar en guerra y se va a mirar en el repartimiento de los dones, los despojos de guerra. Se reparte la persona que lleva la batalla, que lleva la guerra, que era David, él reparte. Pero David le da la gloria a Dios. Dios es el que está repartiendo por medio de mí. Aquí es algo un poquito más personal. No es una guerra, sino que es un pleito que Jesús se hizo y salió victorioso. Un pleito contra la muerte. Y ese es el punto del versículo 9 y 10 de Efesios capítulo 4. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero, a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo también que subió, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que bajó es el mismo que subió. Y nosotros sabemos que es Jesús, pero lo está ampliando en el versículo 9. Descendió primeramente a las partes más bajas de la tierra. Es simbólico, pero para mí es como decir, se fue allá donde reina Satanás, la muerte. Él tiene las llaves de la muerte. Y nadie ha sido victorioso de eso que nos aflige a todos, la muerte. Nadie ha entrado a su lugar donde nadie sale por ahí. Allá es donde fue Jesús, a las partes más bajas de la tierra. Y él llevó cautivo la cautividad. ¿Por qué? Porque fue victorioso. Tenemos una escritura que nos puede ayudar a entender esto y se hace más personal el trabajo de Efesios. En Hebreos capítulo 2. Créeme que esto es lo mismo explicado de otra manera. El versículo 14 y 15 del capítulo 2 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, los hijos de Abraham, los hijos, la gente de Dios, él también participó de lo mismo. Cuando dice participó de lo mismo, Dios se abrigó en carne. Dios se hizo humano. Él también participó de lo mismo, de carne y sangre. Para una cosa nada más, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y nomás está haciendo la comparación desde el capítulo 1 que Jesús o el Hijo no se convirtió en un ángel, sino que se convirtió en un humano. Si no, no iba a tener sentido de que un ángel, como no mueren, no puede conquistar la muerte, pero un humano como nosotros sí morimos. Y lo que nos aflige a nosotros es lo que nos va a quitar Jesús por medio de la muerte. Dice ahí que destruyar, el versículo 14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ese es el trono de Satanás, la muerte. Allá en lo más profundo, simbólicamente, abajo de la tierra. Para allá fue Jesús y lo conquistó y se lo trajo cautivo. Cautivó eso que nos aflige a todos nosotros, que viene siendo el versículo 15. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Es lo que nos libró, es lo que se llevó cautivo. Quiero irme para atrás al versículo 8 de Hebreos capítulo 2, ahí mismo. Estamos mirando lo que ha hecho este hombre Jesús, lo que hizo en la carne. Todos los sujetaste bajo sus pies. Y está hablando de que Dios sujetó a Adán todo y de Adán a toda la humanidad. Dios le dio todo al humano y no hay cosa que no le dio. Le dio autoridad
sobre todo, por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, al humano. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Todavía no vemos que el hombre ha conquistado la muerte. Todavía no se ve, mire, eso ha conquistado todo, pero no ha conquistado ese temor de la muerte. No ha conquistado la muerte. Pero como que se está contestando el autor en versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gustase la muerte por todos. Él ya aprobó la muerte para todos nosotros y conquistó al que tiene el imperio de la muerte. Se metió a su reino y esta es la gran victoria. En el Antiguo Testamento tenemos muchas victorias, mucha salvación, y son salvaciones normalmente del enemigo, de guerras, y Dios es el autor de todas esas salvaciones. Y está usando aquí la muerte de Jesús como una victoria de las victorias, porque nos afecta a todos nosotros, afecta a todo hombre que tiene ese cuidado, ese afán de que, ¿qué sucede después de la muerte? No sucede nada, no es más un cambio de un estado a otro estado, de un estado de la carne a un estado espiritual. Es cuando entra una a la vida eterna. Tenemos una escritura en antes de eso quisiera ir a las crónicas. El pensamiento de David era un pensamiento muy espiritual. El pensamiento de los 400 hombres que tenía él era muy diferente. Unos pensaban en la carne, ponían su confianza en la carne. David ponía su confianza en su Dios. Quisiera leer un poquito nomás del espíritu que tiene este hombre para ver cómo él puede tener la capacidad de mirar cómo Dios hace las cosas, para poder anticipar nosotros. Y yo pienso que después de que Pablo entendió lo que es la resurrección de los muertos, para poder predicar esta resurrección aún cuando la gente sigue muriendo, porque uno dice, bueno, si conquistó la muerte, ¿por qué seguimos muriéndonos? Y como que nos callan con eso, pero ha conquistado el temor de nuestra muerte. Antes de las crónicas, ya me acordé de la escritura, es Isaías capítulo 25. Isaías, ¿qué, loco? 25 Okay. es una, es una, es una visión, es una profecía que yo pienso que por lo que está escrito es una conquista de las más grandes conquistas que va a haber, porque ha habido conquistas y las personas que conquistan mueren también, pero no han conquistado el temor que tenemos todos nosotros, el temor que tiene toda la humanidad. Pero aquí en el versículo 6 al 8 nos da una esperanza de esa conquista. Alguien va a llegar y va a conquistar, y el que va a hacer eso va a ser Jehová. Versículo 6 de Isaías capítulo 25. Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Hay hermanos que han interpretado esta como una cena allá en el cielo.
pero está usando una cena de lo mejor que tiene la, el mundo para su gente. Voy a ofrecerle una cena. Esa cena casi todo el tiempo venía por medio de sacrificios de paz a Dios. Dice en el versículo 7, y destruirá en este monte, que viene siendo en Jerusalén, en Sión, destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, el velo que envuelve a todas las naciones. Es, es el terror que tiene toda humanidad, es el velo que nos tiene apagados, es el temor a no saber lo que está después de la muerte. No lo podemos evitar. Pues Él va a destruir en ese monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. El monte que se refiere a Isaías es el monte donde está Jerusalén. Es el monte donde murió nuestro Señor Jesús. Versículo 8. Destruirá la muerte para siempre. Enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Yo pienso que cuando dice todos los rostros, yo pienso que está ofreciendo esa limpieza de lágrimas a todo el mundo. Quitará la frente de su pueblo y a toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Nosotros tenemos una escritura bien favorita en la primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y aún así es un cuidado que tiene todo el mundo. Es un dolor que nos sigue afligiendo aún con la esperanza de vida eterna. Pero no creo que debe de ser así con los cristianos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 13. Ya está hablando a gente que tiene esta esperanza de vida eterna. Pero la gente está afligida por sus hermanos en Cristo y hermanas en Cristo que han muerto, están afligidos. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, tienen ese dolor de que ya no van a volver a mirar a sus seres queridos, como que ya se perdió. Dice ahí, nosotros no nos vamos a poner tristes como otros que no tienen esperanza. Entonces la esperanza que tenemos nosotros no nos debe afligir como aflige la gente que no tiene esa esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, pues sí lo creemos. Así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Si no tenemos esa esperanza, entonces ¿cómo nos va a afligir la muerte? Nos va a seguir afligiendo la muerte. Pero la esperanza está a base del conocimiento y de la creencia de que Jesús en realidad se fue en carne a la muerte. Y allá golpeó a Satanás y le quitó las llaves de la muerte. Y salió para que nosotros tengamos una esperanza diciendo, así mismo los voy a levantar a todos ustedes, todos los que mueren en mí, los voy a levantar y van a ser glorificados. Versículo 15 está un poquito más amplio en su explicación de Pablo a los tesalonicenses. Los hermanos en Tesalónica eran de los más fieles que se encontraron, uno de los primeros que recibieron la palabra en la aflicción y aguantaron un buen tiempo, pero están inseguros todavía de la resurrección. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Si se pierde la esperanza. Dice ahí en versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Si le llega a tocar
a Pablo estar vivo, cuando venga el Señor otra vez, primero va a resucitar a los que ya murieron en esa esperanza. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo, resucitarán primero. Ellos son los que van a salir primero de la tumba. En cuanto a esa esperanza de una persona que conoce a Dios, que entiende cómo son las cosas para poder ponerlos por obra. Nosotros, los 400 hombres que estaban siguiendo a David, creían en su líder, pero no creían en Jehová. Por eso actuaron de la manera que actuaron. Nosotros no queremos creer por medio de lo que nos dicen los hermanos, sino queremos creer por medio de lo que nos dice Dios. Quisiera ir a primera de Crónicas, capítulo 29. Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas. Y la manera que esta persona se explicaba es porque tenía a Dios. Explicaba lo que era de Dios, cómo vienen las cosas. Y eso es lo que es la fe. Es una fe. ¿La tenemos o no la tenemos? En la primera de Crónicas, capítulo 29, ese tiempo cuando se están saliendo todo el material para hacer la casa de Dios. Y David va a dar una porción grandísima. Pero él no se siente que él tiene ese derecho de dar, porque ese derecho viene de las cosas que Dios le está dando. Primera de Crónicas, capítulo 29. Ya son los últimos años de David, quizá tiene sus 70, 68, 69 años, ya está para dejarle el trono a Salomón y quiere hacer unas cosas claras de lo que él tiene. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová, bendijo quiere decir que le dio gracias a Jehová delante de toda la congregación. Dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuyo es, Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Nunca se daba la gloria a David por todo lo que tenía. Aunque él salvó a los cautivos, aunque él dio los dones, es Jehová el que le está dando el derecho para dar esos dones. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos su glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. O sea, en realidad, no estamos dando algo que no viene de Dios para dar. Y con ese conocimiento, por eso David, cuando él dio dones a los hombres, dio dones a su gente, dio parejo, todo, porque no es de él y viene de Jehová para que él lo pueda repartir. Entonces, por eso lo partió parejo. Dice ahí, en los últimos 15, 16 de la primera de Crónicas, todos nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como nuestros padres. Somos extranjeros nosotros aquí en la tierra.
No queremos creer eso porque vivimos como si vamos a estar aquí 200, 300 años, pero aún así somos extranjeros, como nuestros padres, a nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no duró. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre, de tu mano es, todo es tuyo. En el versículo 9 y 10 de Efesios, los dones que dio Jesús son dones que se lo va a dar a gente que llevan la palabra. Y esa palabra ya la tenemos escrita. Ya no necesitamos esa gente que nos esté dando esa palabra, pero en el principio, los dones que Dios le dio a Jesús para que se los diera a los hombres, se los dio a los que llevan el ministerio de la palabra. Esa palabra la tenemos escrita. Ya no necesitamos gente como nosotros que les demos la explicación, sino que la pura lectura nos va a dar la explicación para que no digan ustedes que viene del hermano, viene de la explicación, viene del comentario, sino que viene de parte de Dios. El ah, versículo 11, cuando dice Efesios 4:11, él mismo que mencionó Jesús, porque él llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Subió, se sentó a la diestra de Dios y encerró, en un sentido muy simbólico, encerró a la muerte para que no nos esté afligiendo a nosotros, porque nosotros ya no tenemos el temor de la muerte, siendo que él ya la conquistó y la tiene encerrada para que no nos esté afligiendo a nosotros. Dice él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, otros pastores y maestros, todo lo que tienen que ver con el desarrollo de la palabra de Dios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, todo, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Me voy a brincar para terminar el versículo 16 de Efesios capítulo 4, para que veamos que esos dones se los dio a estos hombres para que puedan desarrollar el ministerio de la palabra de Dios, para que vamos a beneficiar todos, para que todos lleguemos al conocimiento de la resurrección, de la una fe, de un Señor. Aquí lo otro, nosotros lo tenemos escrito, pero en aquel tiempo todavía no estaba escrito. Por estos dones se dieron especialmente para desarrollar esta palabra que está escrita. Dice el versículo 15 y 16 del capítulo 4. Sino que siguiendo a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, todos los unidos en Cristo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, así como nosotros estamos ayudando a entender la palabra de Dios. Pero la última palabra es lo que está escrito. Lo mío es un comentario. Dice ahí las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ya tenemos la palabra escrita. Ya no necesitamos tanto comentario. Es en mi comentario nomás para provocar. A ver si ustedes pueden entenderlo de la misma manera o quizás de otra manera. Pero me llamaba la atención esa escritura. Llevaste cautivo a la cautividad, subiste a lo alto y diste dones a los hombres. Y yo pienso que Pablo tenía esa referencia de allá de los salmos,
para poder, lo está hablando con la confianza, porque David está hablando de Dios y Pablo está usando eso para hablar de Jesús. En el versículo 16 del primer capítulo, es la oración de Pablo y es la oración que debe ser de todos nosotros, de poder llegar a ese conocimiento, para no tener ese temor, para estar bien firmes en nuestra esperanza de la resurrección. Porque si no hay resurrección, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Si no la tenemos fija, ¿qué estamos haciendo? Mejor hay que dejar religión y vivir el mundo. Porque si no creemos en resurrección, pues vamos a vivir nomás una vida. En el versículo 16 hasta el 18, ahí vamos a terminar. Pablo, hablando a los de Éfeso, pero se aplica a todo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La oración de Pablo es que todos lleguen a ese conocimiento, que todos tengan ese conocimiento. No, no va a haber un grupo todo el tiempo que nos está diciendo, mira, es así. La palabra de Dios nos da bastante información para que cada uno de nosotros tengamos ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a aquel a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos, para que entiendamos y pongamos fija nuestra esperanza en la resurrección, cuando vamos a ser glorificados. Eso es donde está el todo de nuestra fe, en la esperanza que dejó nuestro Señor Jesús. Cuando entró a lo más bajo de la tierra, conquistó a Satanás, le quitó las llaves de ese lugar donde nadie sale, pero salió uno y probó la muerte por nosotros, por toda la humanidad la probó en carne, para que nosotros podamos decir, yo tengo esperanza, yo deseo, ya no tengo miedo a la muerte, espero la muerte con gozo, porque es un cambio que he esperado. Soy extranjero, voy a mi casa. Hasta ahí terminemos ahora, hermano. Dios los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias por la lección, Glauco. Gracias a ustedes.